Esos mismos hombres, los más rudos del océano, bautizaban a sus barcos con nombres femeninos y se referían a ellos siempre como ella. Piensen en los barcos de Colón, o gigantes como el Lusitania, el Queen Elizabeth o el Emma Maersk. Como casi todo en el mar, esto no es coincidencia. Hay razones históricas, y algunas bastante locas, por las que los barcos casi siempre llevan nombre de mujer. Y en los próximos minutos te voy a explicar por qué, rápido y directo al grano. Arranquemos por el principio. Vámonos a una época en la que el mar era una apuesta, literalmente, mucho antes del GPS y mucho antes de saber si ibas a volver o no. Salir a navegar significaba arriesgarlo todo. Las embarcaciones eran frágiles, el clima impredecible, los piratas una amenaza real y cada travesía era pura incertidumbre. De hecho, ese riesgo tan alto dio paso a algo curioso: las primeras formas de inversión colectiva. Varias personas ponían dinero en un barco y su cargamento, compartiendo ganancias, pero también pérdidas. Si el barco no regresaba, nadie recuperaba nada. Así de literal era la apuesta. Y cuando los humanos apostamos algo importante frente a la incertidumbre, reaccionamos casi siempre igual. Buscamos control donde no lo hay. Creamos símbolos, gestos, rituales que nos den la sensación de protección. No porque funcionen mágicamente, sino porque psicológicamente nos ayudan a soportar el miedo, a sentir que no estamos completamente a merced del caos. Y nombrar algo es una de las formas más básicas de hacerlo. Cuando algo tiene nombre, deja de ser solo un objeto, se vuelve alguien. Por eso, en el Mediterráneo de griegos y romanos, era común que los barcos llevaran nombres de diosas y figuras mitológicas. Atenea, asociada a la estrategia; Hera, al poder y la autoridad; Isis, vinculada a la protección y la navegación; o Afrodita, directamente conectada con el mar, y curiosamente, uno de los nombres femeninos más repetidos. Y aquí aparece una de las paradojas más interesantes. Durante mucho tiempo existió la superstición de que llevar mujeres a bordo daba mala suerte. Incluso hubo épocas en que su presencia estaba prohibida, y aún así, muchos capitanes elegían nombres femeninos para sus barcos. Hay una teoría que dice que eso servía para calmar celos, como si el barco, al tener una mujer, ya estuviera completo. No es una verdad absoluta, pero sí refleja algo claro. Es el tipo de ideas que nacen cuando una cultura vive con miedo a un elemento que no controla: el mar. Ese miedo también explica por qué nombrar un barco nunca fue un simple trámite. Antes de la botadura, es decir, echar al agua por primera vez, se hacía todo un ritual. Se elegía el nombre, se pintaba en el casco, se bendecía, y recién entonces tocaba el agua. Era casi como presentarlo al océano, como decirle: ya lo reconociste, ahora respétalo y por favor, no me lo hundas. Incluso cambiarle el nombre a una embarcación se veía como algo delicado, algo que había que hacer con cuidado para no tentar al destino. Puede sonar exagerado, hasta que recuerdas que el mar no perdona errores. Y lo más interesante es que esa lógica no se quedó en el pasado. Aún hoy, incluso con tecnología, pronósticos y planeación de ruta, los barcos siguen siendo bautizados. Se rompe una botella contra el casco, se dice el nombre en voz alta. No importa si es champaña o whisky, lo importante no es la bebida, es el gesto. Sin duda, la tradición sigue ahí, conectando al navegante moderno con generaciones que se jugaron la vida haciendo exactamente lo mismo, pero con menos herramientas y más fe. Ahora entra una explicación mucho más terrenal, más práctica: el lenguaje. Durante siglos, en Europa, la idea misma de barco estuvo ligada a la palabra nave, que viene del latín navis, y esa palabra es femenina. No porque alguien quisiera sonar poético, sino porque así funcionaba el idioma desde su origen. Ese femenino quedó incrustado en todo el lenguaje marítimo y en la forma de pensar las embarcaciones. Más tarde, cuando esa tradición pasa a lenguas como el inglés, que heredó mucho del latín, se refuerza la costumbre de tratar a los barcos como she, sobre todo porque en el inglés antiguo era común asignar género a objetos importantes, y el barco claramente lo era. Con el tiempo, los idiomas se volvieron más neutros y dejaron de dar género a los objetos. Pero esta costumbre, en particular, no desapareció, no porque la gramática lo exigiera, sino porque ya se había convertido en tradición, y cuando algo se instala tan profundo en la cultura, a veces simplemente se queda.
Sumado a todo esto, entra el factor que más pesa, el vínculo humano. Cuando una persona pasa semanas, meses o años dependiendo de una máquina, esa máquina deja de ser eso y se vuelve alguien. Pasa con los barcos y seamos honestos, pasa también con los carros. Hay gente que dice, hoy amaneció de malas o ya me está avisando algo. Con un barco eso se multiplica, porque no es solo transporte, es casa y muchas veces es la delgada línea entre volver o no volver. Y por eso, cuando lees un nombre femenino pintado en la popa, ya no se siente como un capricho, se siente como lo que es, una mezcla de miedo, tradición, lenguaje y psicología humana. Una forma muy antigua y muy nuestra de ponerle nombre a aquello de lo que depende tu vida. Entonces, si hoy vuelves a caminar por un muelle y lees María, Victoria, Diana o Afrodita, ya no se siente como capricho, se siente como un rompecabezas de razones, justo como te lo mencionamos en un principio, y sobre todo, un pedazo muy humano, el de ponerle nombre a lo que te salva. Si te gustó este tema, dime en comentarios cómo se llamaría tu barco. ¿Y por qué?